Primeramente, trata de obtener un entendimiento claro de la maldad del pecado. Joven, si supieras lo que es el pecado y lo que ha hecho, no pensarías que es extraño que te exhorte de esta manera. No percibes su verdadera esencia. Tus ojos están por naturaleza cegados en cuanto a su culpa y peligro, y por esta razón no puedes entender por qué estoy tan preocupado por ti. Oh, no permitas que el diablo triunfe al persuadirte de que el pecado es un asunto menor. Piensa por un momento en lo que la Biblia dice acerca del pecado, que mora naturalmente en el corazón de todo hombre y mujer viviente. Eclesiastés 7:20, Romanos 3:23. Continuamente corrompe nuestros pensamientos, palabras y acciones. Génesis 6:5, Mateo 15:19. Hace que todos seamos culpables y abominables en la presencia de un Dios santo. Isaías 64:6, Habacuc 1:13. Nos deja completamente desprovistos de la esperanza de la salvación cuando intentamos confiar en nosotros mismos. Salmo 143:2, Romanos 3:20. Que su fruto en este mundo es vergüenza y su paga en el mundo venidero es la muerte. Romanos 6, del 21 al 23. Medita con calma sobre todas estas cosas. Piensa en el cambio terrible que el pecado ha obrado en la naturaleza de todos nosotros. El hombre ya no es lo que era cuando Dios lo formó del polvo de la tierra. Salió de la mano de Dios íntegro y sin pecado. Eclesiastés 7:29. En el día de su creación era como todo lo demás, bueno en gran manera. Génesis 1:31. Pero ¿qué es el hombre ahora? Una criatura caída, una ruina, un ser que muestra las marcas de la corrupción por todos lados. Su corazón es como el de Nabucodonosor, degenerado y terrenal, mira hacia abajo y no hacia arriba. Sus afectos son como un hogar desorganizado que no tiene a ningún hombre por amo y que está lleno de toda extravagancia y confusión. Su entendimiento es como una lámpara que centellea en su recipiente, impotente para guiarlo, sin habilidad para distinguir entre el bien y el mal. Su voluntad es como un barco sin timón, que es sacudido de aquí para allá por todo deseo y que solamente muestra coherencia en escoger siempre cualquier camino menos el de Dios. Qué gran ruina es el hombre en comparación con lo que pudo haber sido. Bien podemos entender el que se utilicen la ceguera, la sordera, la enfermedad, el dormir y la muerte como ilustraciones cuando el Espíritu va a darnos una idea del estado del hombre. Y recuerda que el hombre es como es por el pecado. Piensa también lo que ha costado el hacer expiación por el pecado y el proveer el perdón a los pecadores. El mismo Hijo de Dios tuvo que venir al mundo y tomar sobre sí nuestra naturaleza para pagar el precio de nuestra redención y librarnos de la maldición de una ley que se había quebrantado. Él que era en el principio con el Padre y por quien todas las cosas fueron hechas, tuvo que sufrir por el pecado, el justo por los injustos, tuvo que morir la muerte de un malhechor antes que el camino al cielo pudiera ser abierto para cualquier alma. Mira cómo el Señor Jesucristo es despreciado y desechado entre los hombres, azotado, escarnecido e insultado. Observa cómo sangra en la cruz del Calvario. Escucha su grito de agonía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Fíjate en cómo el sol se oscurece y las rocas se parten ante lo ocurrido. Entonces, medita, joven, en qué consiste la maldad y la culpa del pecado. Piensa también sobre lo que el pecado ya ha hecho en la tierra. Piensa en cómo echó a Adán y a Eva del Edén,
trajo el diluvio al mundo antiguo, hizo que bajara fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra, hundió a Faraón y a sus huestes en el Mar Rojo, destruyó a las 7 naciones malvadas de Canaán, dispersó a las 12 tribus de Israel sobre la superficie de la tierra. El pecado fue lo único que hizo todo esto. Piensa también sobre toda la miseria y la tristeza que el pecado ha causado y que está provocando en este mismo día. El dolor, la enfermedad y la muerte, la contienda, las peleas y las divisiones, la envidia, el celo y la malicia, el engaño, el fraude y la trampa, la violencia, la opresión y el robo, el egoísmo, la malignidad y la ingratitud. Todas estas cosas son los frutos del pecado. El pecado es el padre de todas. De esta manera el pecado ha marcado y dañado el rostro de la creación de Dios. Joven, medita en estas cosas y no te preguntarás por qué predicamos como lo hacemos. Seguramente si tan solo pensaras en estas cosas, romperías con el pecado para siempre. ¿Jugarás con el veneno? ¿Te tomarás el infierno en broma? ¿Tomarás fuego en las manos? ¿Ampararás al peor enemigo en tu pecho? ¿Seguirás viviendo como si para nada importara el que tus pecados sean perdonados o no, como si no importara si el pecado ejerciera su dominio sobre ti o tú lo ejercieras sobre el pecado? Oh, despierta para que puedas obtener un sentido de la pecaminosidad del pecado y de su peligro. Recuerda las palabras de Salomón: los necios, son necios todos los que así hacen, se mofan del pecado. Proverbios 14:9. Escucha entonces la petición que te hago en este día. Ora y pídele a Dios que te instruya sobre la verdadera maldad del pecado. Si anhelas la salvación de tu alma, levántate y ora.